Tenga usted buenas tardes, muchas bendiciones del Señor para este día. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Corintios, la segunda que escribiera el apóstol Pablo y la tuviéramos registrada aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema glorioso, hermoso, muy lindo, que está en el versículo 14 hasta el final del capítulo 2, que es el versículo 17. Son pocos versículos y estaremos dando final al capítulo 2, como les decía. Vamos a leer entonces esta palabra de Dios para nosotros hoy y los saludo a todos los hermanos detrás de las rejas que están ahí preparados para realizar este estudio bíblico y que Dios esté hablando a sus corazones, a sus vidas y trayendo este mensaje para la edificación de ustedes y puedan guardarlo y retenerlo y poner por obra la palabra. Dice así este pasaje: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén a la palabra del Señor en esta tarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que arrojes luz sobre esta porción de las Escrituras y hables a cada uno conforme a nuestras necesidades, a lo que necesitamos para alimentarnos espiritualmente y seguir creciendo y desarrollándonos en la gracia y en el conocimiento tuyo. Oramos en el precioso bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pablo está aquí tratando en el capítulo 2 con un problema que había en la iglesia con respecto a un hermano de la iglesia que había caído en pecado, se había arrepentido y había llevado a la iglesia a que lo perdonara y lo restituyera a la comunión plena y le mostraran el amor de Dios y a través de ellos a ese hermano que se había arrepentido y había dicho para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Era un tiempo muy difícil para esta iglesia que estaba pasando y por eso Pablo dirigía esta carta a ellos, tratando el apóstol de ir acomodando aquellas cosas que estaban mal dentro de la iglesia del Señor, que era esta iglesia de Corinto, que tantas cosas tenía para corregir y que es tan parecida a las iglesias actuales, a la situación actual de la iglesia en este momento en general, ¿no? Hablando. Y encontramos aquí que Pablo estaba, dice en unos versículos anteriores, en el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito cuando estaba predicando en Troas. Estaba inquieto porque estaba esperando que Tito viniera a traerle noticias sobre lo que estaba pasando en Corinto. Él lo había mandado a Tito, que era parte de su equipo misionero, para
ver cómo estaban las cosas allí, y resulta que Tito no había llegado. Entonces él lo estaba esperando, y a pesar de que estaba predicando en Troas y se le había abierto una puerta en el Señor para predicar el Evangelio allí, dice, no tenía reposo, estaba inquieto, se sentía con impaciencia de esperar al hermano que había enviado, que no llegaba. No, aquellos tiempos no eran como ahora, se tardaban muchas veces meses para llegar desde Corinto hasta donde estaba Pablo en Troas. Así que dice que partió para Macedonia para ver si se encontraba allí en el camino con Tito, a ver cómo estaban las cosas. Y bueno, a pesar de ahí, en el capítulo 2, versículo 14, parece como que cambia la situación y él empieza a decir, dice, más a Dios gracias, como decía, bueno, hasta acá vamos con esto de preocuparnos, de estar sin encontrar reposo, de estar ansiosos, porque nosotros estamos siempre triunfando en Jesús. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pareciera que si uno lee todo lo que venía hablando aquí, parecía que ese triunfo no era así, pero el triunfo, según Dios, no es el triunfo que muchas veces lo tenemos como éxito, como triunfo en las cosas del mundo, ¿no? Es más, el Señor Jesús dijo, aquel que quiere ganar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por mí la ganará. Entonces, el concepto de triunfo, de victoria en el nombre de Jesús es diferente para el Señor y para los hijos del Señor del que lo que nosotros podemos tener. Entonces, a pesar de todas las luchas, de todas las pruebas que estaba pasando y las situaciones difíciles, Pablo podía decir, gracias a Dios, que Dios siempre nos lleva en triunfo. Y aquí está hablando de algo, que la predicación del Evangelio de Dios es como una entrada triunfal. Dice, leemos de nuevo, ¿sí? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ustedes saben que el apóstol Pablo muchas veces hacía referencia a, a hechos militares, ¿sí? Y tomaba explicaciones para explicar la palabra de Dios o de determinadas cosas que él quería enseñar, lo hacía tomando como ejemplo hechos de los militares, ¿no? O lenguaje militar. En este caso usa esta palabra que dice, nos lleva siempre en triunfo, y esta palabra triunfo está solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, en el original griego, que no es la misma que victoria, es otra palabra, triunfo, y esta palabra triunfo está aplicada aquí y está aplicada en otros pasajes, como por ejemplo podemos tener 1 Corintios 4 y Colosenses capítulo 2, que ahora lo vamos a leer y vamos a ver eso, cómo se aplica. Y en una está nombrada la palabra, en otra implica que esa palabra está usada en ese sentido. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es esto de la entrada triunfal? Es como si fuera la caravana de la victoria. Mire, hace poco nosotros, los argentinos, tuvieron un éxito, un triunfo deportivo y ganaron la Copa América, ¿no es cierto? Entonces, cuando ganaron, todos salieron en caravana, la caravana de la victoria, ¿no? Porque había ganado y todos salieron en caravanas de autos en diferentes ciudades, pueblos, pueblitos, en todos lados salían a festejar, todos iban al obelisco, muchos, a pesar de la pandemia y de todo, y bueno, no pudieron llegar esta vez por el tema los jugadores, pero si no, sin duda se lo hubiera llevado a determinado lugar y hubieran paseado con el micro, un micro abierto, cosas así, iba a ser una caravana triunfal, ¿no es cierto? Una entrada triunfal, ¿no? Lo mismo pasaba en los tiempos del Imperio Romano,
cuando los generales con los ejércitos romanos iban a distintas partes del mundo de aquel entonces y conquistaban naciones, ciudades y vencían reyes, y después de un largo trayecto y estar mucho tiempo afuera en la guerra, volvían, por lo general volvían victoriosos, porque era el imperio victorioso y que se imponía por su ejército en aquellos tiempos. Entonces, ya sea el emperador venía al frente de ese ejército, o venía el general que comandaba todo ese ejército, ¿no es cierto? Entonces, había un día especial, que era un día de celebración en Roma, que era cuando llegaba ese ejército que venía vencedor, que venía con la victoria, era la entrada triunfal del ejército. Y esa entrada triunfal era muy preparada, era todo muy organizado, y a veces el ejército entraba a la mañana y seguía esa entrada triunfal festejándose durante todo el día hasta la noche, o llegaban de noche y estaban toda la noche celebrando hasta el otro día, o a veces pasaban días de celebración y iban pasando y el pueblo iba victoriando a esos héroes, sobre todo al general, al que iba al frente, al que comandaba, o al emperador, ¿no es cierto? Entonces, si era un general, lo vestían con una ropa especial, con una túnica especial, con adornos de oro especiales, como por ejemplo, como si fuera una corona de laureles, pero de oro, o cosas así. Y se le honraba porque venía triunfante con todo su ejército atrás, y se acoplaban los senadores a esa entrada triunfal. Pero no solamente eso, sino que detrás de todo eso, de aquellos que venían triunfando, traían todo el botín de guerra, todo lo que habían obtenido, los tesoros, las cosas que habían tomado para Roma y que las llevaban para ese lugar, todo aquello que implicaba todas las riquezas de las naciones a las cuales ellos vencían. Pero también venían las personas que habían sido cautivas, que habían perdido la batalla, ¿no es cierto? Ellos también eran parte de la entrada triunfal, ¿sí? Y se mostraba aquellos que habían sido derrotados. Y en esos que había derrotado, había como primero una fila y después otra fila. En una parte estaban aquellos que habían sido cautivos, pero que iban a ser liberados, iban a llegar a ser ciudadanos romanos. Pero había otra fila, que era la última, que eran aquellos que iban a ser sentenciados y iban a ser ejecutados, ¿no? Ellos también eran parte de esa entrada triunfal. Y era tremendo porque cuando ellos entraban, la gente, bueno, le tiraban flores o rosas o lo que sea en el que había en ese tiempo, y celebraban y victoriaban al ejército. Pero cuando llegaban aquellos que eran cautivos, los escupían, les tiraban de todo, los despreciaban, los humillaban de la mayor medida posible, iban encadenados. Entonces, y mostraban el poder y la victoria de Roma y de ese general. Y ese general de esa manera se posicionaba aún política y militarmente cuando tenía esa entrada triunfal. Por ejemplo, supóngase, en Francia está el Arco del Triunfo, y era el arco por donde pasaba, se hacía un arco especial donde entraba el ejército triunfante. Está el Arco de Tito, en Italia, que justamente ese arco fue hecho cuando Tito volvía de haber destruido Jerusalén, y pasó por ahí, y hay inscripciones en ese arco de cuando Tito derrotó a los judíos en Jerusalén, destruyendo el templo, destruyendo toda la ciudad en el año 70 después de Cristo.
¿sí? El emperador que fuera después el emperador Tito, que era el hijo del emperador de ese momento, cuando él estaba al frente del ejército. Eh, entonces vemos eso, que aquí con eso es lo que está comparando Pablo la predicación del Evangelio, como una entrada triunfal. Y hay algo que queremos agregar, el tema del olor grato, el olor para vida y el olor para muerte, que a veces no lo entendemos bien. ¿Qué nos está queriendo decir? Entendemos en parte, pero a veces se nos pierde un poco ese significado profundo de todo esto, ¿no? Eh, Porque no entendemos lo que pasaba. Cuando Pablo les hablaba a los corintios de esto, los corintios entendían perfectamente lo que estaba diciendo, porque estaban acostumbrados a estas cosas, porque era algo actual que estaba pasando, que ocurría con los ejércitos, con el Imperio Romano, que ellos estaban bajo el Imperio Romano. Entonces ellos entendían, pero a nosotros nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque en esa entrada triunfal, una de las cosas que se hacían era que se prendían y se prendía incienso, en grandes cantidades de incienso. Ese incienso era ofrecido como sacrificio a los dioses, que supuestamente esos dioses paganos de los romanos, que eran los que le habían dado la victoria. Entonces, en honor a esos dioses que habían dado ese triunfo, esa victoria, se prendían grandes cantidades y hacían nubes de incienso, ¿no? Ese incienso que iba siendo quemado a medida que iba avanzando esa caravana, ¿no? Ese incienso para los que iban cautivos pero que iban a ser libres era olor de vida para vida, ¿sí? Pero ese mismo incienso para los que iban atrás, para los que iban a ser condenados, era un olor de muerte para ellos, porque ellos sabían que ellos significaban que habían sido derrotados y que iban a ser ajusticiados, iban a ser ejecutados, mejor dicho, por el Imperio Romano, ¿no es cierto? Así que esa no era una buena noticia para ellos, era una noticia mala, digamos, en este sentido, ¿no? Bueno, nosotros somos como esos que damos la buena noticia de Dios al mundo, ¿no es cierto? Que llevamos la palabra de Dios, que hemos conocido a Jesucristo, y acá dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, nosotros somos como un olor que desparramamos el aroma del Evangelio, el aroma grata del Señor, del conocimiento de Dios, porque hemos conocido a Dios y damos a conocer a Dios, no solo con nuestras palabras, sino también tenemos que hacerlo con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, que tiene que reflejar a Cristo y tenemos que ser aroma grato del Señor, ¿sí? Y somos en dos sentidos aroma para Cristo, olor grato. Una es para Dios, como dice acá la palabra misma nos enseña, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros somos grato olor para Dios, ¿sí? Y está hablando aquí, refiriéndose también, Pablo, creo, al sacrificio del holocausto judío, ¿no? Donde ellos sacrificaban un animal y ese animal era enteramente consumido por las llamas y subía, dice la palabra del Antiguo Testamento, en olor grato a Dios, ¿sí? Así que nosotros cuando servimos a Dios y consagramos nuestra vida a Dios como se consagraba ese sacrificio, ¿sí? Para servirle a Dios, para adorarle, esa vida nuestra puesta al servicio de Dios, para predicar el Evangelio, para difundir su palabra, para difundir el conocimiento de Dios entre las personas, sube adelante de Dios como olor grato y Dios se agrada de nosotros y Dios se goza en nosotros y nos hace partícipes de esa caravana triunfante del Señor Jesús que triunfó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, la gloria, así como el
que se llevaba toda la gloria, el mayor gloria, o era el emperador o era ese general que era adornado y ese era su día. Era el día más importante de su vida, donde se llevaba toda la gloria. Aquí toda la gloria se la lleva a Cristo, que es nuestro capitán, que es nuestro general, que es el que va al frente, que es el Señor de señores, que es el Rey de reyes, nuestro, a quien servimos y somos sus siervos y somos sus señores. Y hemos sido también cautivados por el Señor, ¿no? Hemos sido hechos cautivos por amor de Cristo, ¿no es cierto? Y hemos puesto nuestra vida al servicio del Señor, ¿sí? Por amor al Señor. Voluntariamente nos hemos rendido a sus pies, ¿sí? ¿Y por qué ha pasado eso? Bueno, vamos a leer en la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13, ¿sí? 1 de Corintios capítulo 4, del 9 al 13, dice así la palabra de Dios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Dice, estos somos los que servimos a Dios. Somos los apóstoles, somos estos, ¿no? Entonces, como dice, los que Dios nos ha exhibido, dice como a postreros, ¿sí? A nosotros los apóstoles nos ha exhibido como a postreros, como a sentenciados de muerte, y está refiriéndose a esos que iban últimos en la fila de la entrada triunfal del ejército con su comandante al frente, que eran los sentenciados a muerte. Dice, nosotros que servimos a Dios, los apóstoles, no tienen nada que ver con los apóstoles de hoy. Dios mío, qué diferencia, ¿no? Dice, nosotros somos como los sentenciados a muerte, como la escoria del mundo, como aquellos que padecemos, que tenemos necesidades, que somos pobres, que no tenemos dónde vivir, que andamos de acá para allá, que sufrimos tribulaciones, que nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Imagínense usted, ¿no es cierto? Si usted ve un apóstol de los que hoy se dicen apóstol trabajando con su mano, uy, gloria a Dios, publíquelo, mire. Pero no lo va a encontrar seguramente. Así que Pablo les muestra cómo eran aquellos que servían a Dios. Y entonces toma una alegoría un poquito distinta, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, nosotros somos como ellos. Parecemos que somos como ellos, como esos condenados, pero la verdad es que somos los que entramos triunfantes, porque dice, mas a Dios gracia, Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿sí? Pareciera que fueran como los condenados, como los últimos, pero Dios los lleva en triunfo, son parte de la caravana de la victoria y somos los soldados de Jesucristo. Somos parte del ejército de Dios y entramos con el Señor. La gloria se la lleva Él, pero nosotros somos participantes de esa gloria de Dios. Amén. Porque hemos sido redimidos y rescatados por el Señor Jesús, que venció en la cruz de Calvario. Y yo quiero llevarlos a eso. Colosenses capítulo 2, versículo 15, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 15, un importantísimo versículo y que es el otro lado donde habla de esta palabra del triunfo, de ser triunfantes en Cristo, en el mismo sentido de este capítulo 2 de
Segunda Corintios. Entonces, Colosenses 2:15 dice así, hablando sobre la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Esto es lo mismo, es la misma entrada triunfal, pero esta es en la cruz del Calvario, ahí en la cruz que pareciera el lugar donde Jesús perdió, ¿no? Donde el mundo piensa, muchos piensan que ahí terminó Jesús y terminó todo y toda la tarea de Jesús lo llevó a morir en la cruz y a eso lo llevó, ¿no? Pero Jesús en la cruz no perdió, sino que ganó, no solo para Él, sino para todos nosotros la salvación que tenemos en Cristo. Y fue en la cruz donde venció al diablo, que Él nos había derrotado y que nos tenía hecho esclavos. Pero Jesús vino a liberarnos, ¿sí? Entonces, y Él venció al diablo, venció a los principados, dice, a las potestades, y los exhibió públicamente, como si fueran ellos que van en la última parte de la caravana triunfal, de la entrada triunfal. Ahí están los enemigos nuestros, los principados, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de espirituales maldad contra las cuales nosotros tenemos lucha, pero que están vencidas y que Jesús las exhibió públicamente y el diablo es enemigo vencido por el Señor, que en la cruz lo venció. En la cruz el Señor Jesús hirió a la serpiente antigua en la cabeza y la hirió de muerte, ¿sí? Y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario, ¿no? Donde murió por nuestros pecados y resucitó y la muerte no lo pudo retener, el Hades y la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo y Él resucitó triunfante y Él nos da la victoria en Cristo Jesús, ¿sí? Así dice la palabra de Dios, que es el Señor Jesús el que nos da la victoria. En 1 Corintios 15, versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios. De nuevo la misma palabra, más gracias sean dadas a Dios. Dice el apóstol Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Lo que pasa que nosotros los cristianos, cuando predicamos la palabra de Dios, para aquellas personas que reciben la palabra, que conocen al Señor, ¿sí? Y se convierten a Jesucristo, para ellos somos olor de vida para vida, porque les estamos llevando la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Les estamos transmitiendo un mensaje de vida, la buena noticia de salvación, el evangelio de nuestra salvación. Amén. Somos mensajeros de parte de Dios, ¿sí? Que le estamos transmitiendo una buena noticia, como aquellos que iban en la cola de la caravana triunfal, pero sabían que esos inciensos eran buenos para ellos, porque ellos no iban a ser sacrificados, iban a ser hechos ciudadanos romanos, a pesar de que habían sido llevados ahí, en esa caravana. Pero los otros que iban atrás eran olor de muerte para muerte. Entonces, aquellos que escuchan la palabra de Dios y muchas veces no la reciben, y nosotros podemos pensar, hacemos una campaña y va muy poquita gente, o se convierten muy pocos, o le hablamos a alguien y no se convierte, decimos, bueno, es que hemos perdido, es que no hemos tenido éxito en nuestro ministerio. No, nada de eso. No, cuando nosotros predicamos el Evangelio del Señor, lo hacemos en triunfo, sea que se conviertan muchos, y gloria a Dios cuando muchos conocen a Jesucristo, se entregan al Señor, nos alegramos y nos gozamos, pero también debemos gozarnos
en todo momento, cuando predicamos a la palabra de Dios y esa palabra de Dios es rechazada, y nosotros mismos, a causa del mensaje del Evangelio, somos rechazados, somos repudiados, vituperados por causa de Cristo, entonces somos igual más que vencedores, dice la palabra de Dios. No estamos derrotados, sino que ya somos más que vencedores en Cristo, ¿sí? Y llevamos en todas partes el olor de su conocimiento. Para algunos, ese conocimiento de Dios que nosotros tenemos y que le transmitimos a otros para que conozcan también, así como nosotros algún día lo conocemos a Jesús, esa palabra que entregamos puede ser un momento lo lleve a la condenación, ¿no? Porque el día que se tengan que presentar delante de Dios, como todos nos tenemos que presentar, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, cuando se presenten delante de Dios, no van a poder decir de que nadie no les habló del Evangelio de Cristo, ¿sí? Que no les llevó el mensaje de salvación, porque ese mismo mensaje los va a condenar, ¿sí? Por haberlo rechazado, por haber negado al Señor, por no haber recibido a Jesucristo. Entonces, para esas personas, nosotros nos convertiremos en olor de muerte, para aquellos que se les habla la palabra, pero que no la reciben, no la reciben. No creen en el Señor, no creen en la palabra que le llevamos de parte de Dios, ¿sí? Para esas personas, Jesucristo, que podría haber sido su Salvador, y entonces nosotros habremos sido olor de vida, como aquellas personas que nos llevaron a nosotros a Cristo, fueron olor de vida para nosotros. Pero aquellos que no, podemos ser olor de muerte para muerte, porque Jesús ahora puede ser su Salvador, pero también en un futuro será su juez y será el que los lleve a la condenación, a la sentencia de condenación eterna, a la muerte segunda, que es la eterna separación de Dios. Eso es tremendo, pero damos gracias al Señor porque Dios nos ha metido en esta caravana triunfal, digamos. Somos parte del ejército del Señor. Él es el que ha ganado el triunfo y ese triunfo está en nosotros por medio de Jesucristo que nos da la victoria, ¿sí? Y vamos, como dice aquí el apóstol Pablo, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Los ejércitos romanos siempre ganaban las batallas, era el ejército más poderoso, eran los victoriosos, ¿no es cierto? Donde iban ganaban las batallas. Y así el pueblo de Dios mucho más. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? Porque la victoria ya está ganada por Cristo Jesús. El enemigo ya está vencido. Somos del Señor, amén. Y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y vamos hacia la casa celestial, donde seremos recibidos por el Señor que nos está esperando, ¿sí? Ahí estaba el emperador también esperando recibir a ese general que entraba victorioso con todas las glorias, con toda la pompa, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tendremos una amplia y generosa entrada abierta delante del Señor, entraremos en su presencia y eso lo haremos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, que murió por nuestros pecados y su sangre derramada que nos abre la entrada delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que podamos ir delante del trono de la gracia aún desde ahora, entrar en su bendita presencia. Gloria al nombre de Jesús, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice, y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sí? Bueno, nosotros no somos suficientes por nosotros mismos para cumplir esta tarea tan tremenda. La tarea de comunicar el Evangelio, que puede ser
para vida o para muerte, vida para aquellos que lo reciben y muerte eterna y separación y condenación para aquellos que rechazan el Evangelio. Entonces, nosotros no somos suficientes en nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos use, ¿sí? Nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios, porque esta tarea tan enorme de que las vidas sean salvas, de que pasen de muerte eterna, de condenación a vida eterna en Cristo Jesús, solamente la puede ser Dios, y para eso nosotros, esta tarea es una tarea enorme que solamente la podemos hacer a través del Señor, y solamente Dios puede hacerlo. Nosotros somos solamente instrumentos, somos la voz que proclama, que habla de Cristo, somos el olor grato de su conocimiento, ¿sí? Somos los embajadores de Cristo, que dice reconciliaos con Dios, ¿sí? Que va adelante y proclama al Señor Jesucristo para que las personas reciban a Jesús, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros no somos suficientes. Somos solamente suficientes cuando estamos en las manos del Señor y Dios es el que nos usa. Si Dios no nos usa, no podemos hacer nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Esa suficiencia nuestra, esa competencia nuestra, diría más adelante en esta misma carta del apóstol Pablo, viene del Señor Jesús y el Espíritu Santo que nos ha sido dado y que está en nosotros. Y a través de ese Espíritu Santo manifestamos el olor grato de su presencia, de su conocimiento a aquellos que no tienen a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Dice, pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, en la iglesia de Corinto había algunos que estaban predicando otro evangelio, torciendo la doctrina del Señor para acomodarla a sus intereses personales, y que predicaban las cosas de Dios, predicaban el evangelio por ganancia, por negocio, por traficar con la palabra de Dios, por comerciar con la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, nosotros, dice Pablo, no somos de esos. Nosotros no comerciamos con la palabra de Dios. Nosotros no tenemos como fuente de ganancia la palabra de Dios. No es un trabajo como cualquier trabajo para obtener dinero, ¿no es cierto? Nosotros estamos en esto sirviendo al Señor, y lo hacemos por amor de Cristo, ¿sí? Y si no es de esa manera, y si no servimos a Dios así, entonces realmente no tenemos nada que hacer en el Evangelio, ¿no? Estamos torciendo el propósito de lo que es predicar la palabra de Dios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra, ¿no? Y para obtener sus fines y adecuar la palabra de Dios a su propio provecho, la tienen que falsificar, la tienen que doblar, la tienen que tergiversar, y lamentablemente es algo que se está viendo demasiado. Y crea Dios que toda esta crisis que se está viviendo sirva para que se pueda exponer a aquellos que son falsos apóstoles y falsos maestros y también falsos profetas, y que predican la palabra de Dios no con sinceridad, no como de parte de Dios, no delante de Dios, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Jesucristo dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros para que no recibáis mayor condenación. Los que predicamos la palabra de Dios tenemos una enorme responsabilidad, es de predicar la palabra de Dios tal cual es, porque tendremos que dar cuenta delante del Señor qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos, de qué manera servimos al Señor. No se puede servir a Dios de cualquier manera, solamente servimos a Dios y decimos que servimos a Dios y realmente no es servirnos a nosotros mismos, ¿sí? No, hay diferentes motivos para servir a Dios. Y aquí Pablo, de aquí en adelante, empieza a hablar
¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa ser siervo de Dios? Y a vos que estás escuchando, ¿sí? Que sos un ministro en la iglesia, ¿sí? Que sos un obrero dentro de la iglesia. Bueno, de aquí, en esta carta, Pablo habla de que lo que significa ser un siervo de Dios. Vos querés saber cómo tiene que ser un siervo de Dios, qué significa ser un siervo de Dios. Aquí Pablo, y sobre todo desde este capítulo 2 en adelante, te muestra cómo es un siervo de Dios, qué significa ser siervo de Dios y cómo debe actuar, cómo se debe conducir un hombre y una mujer de Dios. Así que tomemos esto y sepamos y prediquemos con sinceridad la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos, y sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. ¿Sí? No lo hagamos para nosotros mismos, no nos hagamos por servicio de los hombres como hacían los fariseos, no lo hagamos para nuestra propia beneficio material o de algún tipo de beneficio, no lo hagamos por orgullo, por vanagloria, por contienda, hagámoslo con sinceridad, de verdad, y hagámoslo para el Señor, en agradecimiento al Señor por su amor, para habernos rescatado, y habernos rescatado siendo lo vil, lo menospreciado del mundo, y habiendo sido traídos al Señor y transformados para la gloria de su nombre, ¿sí? Porque ya no somos lo vil, ya no somos lo menospreciado del mundo. Ahora hemos sido hechos sabiduría de Dios en Él. Ahora tenemos a Cristo. Ahora Cristo está en nosotros, ¿sí? Y somos olor grato delante de la presencia de Dios. Y somos olor grato para aquellos que reciben el Evangelio y para aquellos que conocen a Cristo, pero para aquellos que no, que rechazan al Señor, seguramente no somos gratos. Nuestra presencia, a veces la sola presencia nuestra los pone mal, es como si sintieran un olor a podrido. A veces me pasaba en la cárcel, entraba en la cárcel y algunos que me veían, no de la iglesia, no de los hermanos, por supuesto, ¿no? Podríamos hablar de otras personas que trabajan ahí o de otras personas que no conocían a Cristo, veían ahí y sentían como un olor nauseabundo, parecía cuando me veían a mí, era como que el ceño se les fruncía, porque yo era un olor de muerte para ellos, porque rechazaban el mensaje del Evangelio. Y a vos te pasará lo mismo, querido hermano, en todos lados donde vayas. Algunos te recibirán con gozo y con alegría y será agradable para ellos. A veces aunque no se entreguen al Señor, ¿no? Pero otros te verán y reaccionarán mal, será como un olor de muerte para esas personas, ¿no? Será como algo totalmente desagradable, algo que les molesta, ¿no? Pero realmente, sea como sea, ahí estamos triunfantes en el Señor, ¿sí? Recuerdo una vez, el capellán católico había visto a un hermano que iba caminando por uno de los pasillos de la cárcel y se cruzaron. Y cuando se cruzaron decía ese capellán, ese cura católico, ¿no? Avanza el enemigo a paso redoblado, decía aquel que era bastante gracioso y siempre les contaba cuentos de este cura a los presos, decía, avanza el enemigo a paso redoblado. Y sí, avanzamos a paso redoblado porque los pabellones católicos realmente desaparecen, las personas no perseveran, no se convierten por supuesto a Cristo, pero nosotros que llevamos el olor de su conocimiento, las personas cuando reciben al Señor y somos olor grato para Cristo, de Cristo, para ellos sus vidas son transformadas, sus vidas son cambiadas,
el Señor los saca en victoria de ese lugar y entran en esa caravana triunfante donde toda la gloria es del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.